Gloria a Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca del rechazo. Hace 15 días, ¿sí no? 15 días, porque el domingo pasado estuvimos en el Cheveste, en la mañana, en el servicio del pastor Gerardo, y el antepasado estuvimos en los bautismos, así que al revés. Bueno, algo así es la idea, la cosa que hace algunos domingos que no teníamos servicio en la mañana. Aleluya. Así que saquen su libreta de apuntes y su Biblia. Amén. Recuerden que debe ser una disciplina en nuestras vidas. Aleluya. En cada servicio traer nuestra Biblia y nuestra libreta de apuntes. Aleluya. Es algo que va al paso del tiempo, va formando un carácter en nuestras vidas. Amén. El tener nuestra Biblia y nuestra libreta de apuntes. Amén. Así que tenganlo ahí. Vamos a recordar un poco de lo que vimos el domingo, el último domingo, amén. Estamos viendo el rechazo y el temor al rechazo. Dice Proverbio 29-25, el temor del hombre trae una trampa, pero el que confía en el Señor estará seguro. Estábamos hablando acerca del temor al rechazo, cómo es que es distinto, amén, a cuando se le teme, por ejemplo, tú ves un peligro y te da miedo. Tú ves a un hombre con un arma y te da miedo. Es un temor racional, amén. Es algo que pone en riesgo tu vida y que tú lo estás viendo. Es algo físico, amén. Que si un hombre decide accionar una arma en contra de ti, tú sabes que te va a hacer un daño. Pero es algo físico que tú estás viendo, amén. Algo que representa una amenaza física. Cuando hablamos del temor al rechazo, estamos hablando de un miedo irracional. Ciertamente por algo que nos sucedió, pero, amén, hablar del temor al rechazo es recordar el rechazo y volver a sentir temor. El temor al rechazo, estamos hablando de recordar el rechazo y abstenerte, por ejemplo, de hacer nuevas relaciones. Abstenerte de hacer nuevos amigos, nuevas amigas, amén, de abrir el corazón, de entablar una conversación profunda, de entablar siquiera una conversación con alguien, amén. Eso es el temor al rechazo. Es algo que va más allá de lo físico. Es un miedo irracional. Es un miedo irracional, es un miedo, una fobia a algo que no ha sucedido. Quién sabe si vaya a suceder, amén, pero se tiene ese temor. Es a lo que se refiere con el miedo, el temor al rechazo. Estuvimos viendo algunos puntos interesantes. Hay dos factores dentro de nosotros que el enemigo utiliza contra nosotros. Toda persona tiene una necesidad incorporada de aceptación. Es algo con lo que uno nace. Es algo con lo que uno ya viene default, vamos a decir así, amén, a per se. La necesidad de aceptación. Las personas rechazadas tienen emociones negativas ligadas a sus eventos de rechazo. ¿Qué significa esto? Cuando viene el recuerdo del rechazo, algo sucede en nuestra mente y en nuestro corazón. Y vienen emociones negativas, tristeza, ira. Nos mueve eso dentro. El rechazo, el recuerdo del rechazo nos mueve eso. Por eso un espíritu de temor se libera dentro de nuestras vidas. Un temor al rechazo, un miedo en base a la información que ya tenemos posteriormente, a priori, como ya nos hicieron daño, ya cerramos el corazón para no permitir que alguien más nos venga a hacer daño. Hablamos también el temor al hombre es un temor de lo que los demás pensarán de nosotros, a que le tenemos miedo a las personas.
Amén. Un miedo irracional a las personas. A lo que decía ahorita, a ni siquiera ser capaces de entablar una conversación por temor a que te vayan a hacer un comentario negativo. O que no sea un comentario negativo, pero que tú lo tomes como negativo. ¿Por qué? Porque a lo que hemos visto en nuestros estudios pasados, el que vive en el rechazo es como tener unos lentes, amén. Como cuando uno va a que le gradúen sus lentes, lo ponen en la máquina ahí y le buscan la graduación exacta y dicen, mira, ocupas esta graduación exacta. Y te lo ponen, ya ves diferente, ya ves distinto, ahora sí, es otro mundo, dice uno, ¿verdad? Es otro mundo ahora con los lentes. Bueno, el que vive en el rechazo, hágale cuenta que tengo unos lentes, pero el vidrio es un vidrio de rechazo. Y todo lo ven con rechazo. Todo lo ven como rechazo. Por donde andan, allá por donde conocen gente, conviven con gente, todo lo ven como rechazo. Es que me rechazan, es que me van a rechazar, es que me van a hacer sentir mal. Y por eso una persona con rechazo es incapaz de entablar una relación con un otro. Y a veces, amén, es tan álgido el sentimiento de rechazo, tan fuerte, que ni siquiera se es capaz de entablar una conversación con alguien. Personas retraídas. Conocemos gente así, amén. Conocemos gente así que no practican con nadie, que no hablan con nadie. Gloria al Señor. El temor al hombre es un temor de lo que otras personas nos dirán o nos harán. Es lo que estuvimos viendo el domingo pasado, el último domingo de estudio. El temor al rechazo puede llevarnos a violar nuestra conciencia, o sea, a ir en contra de nosotros mismos. Nuestra conciencia nos puede dictar una cosa, pero el rechazo nos puede llevar a accionar en otro sentido. Por miedo, solamente por miedo al rechazo. El temor al rechazo puede hacernos tomar decisiones equivocadas o pecar. Como por ejemplo, no hacer relaciones con los demás. Al no hacer relaciones con los demás, podemos llegar a despreciar a las demás personas. ¿Puede decir amén? Podemos llegar a despreciar a las demás personas. ¿Por qué? Porque nos hicieron daño. Amén. Y pensamos que ninguna persona es digna de nuestra atención, es digna, aleluya, de nuestra amistad. Y podemos caer en un descrédito hacia los demás, de parte de nosotros. Un descrédito, o sea, una tachita al mundo entero. Alguien nos hizo daño y no solamente le ponemos tachita a la persona que nos hizo daño, sino que le ponemos tachita a todo el mundo. A todos los que puedan tener capacidad de hacernos daño, le ponemos una tachita, para no volver a sentir el mismo el temor una vez más. Y caemos en el despreciar a las demás personas, odiar a las demás personas, y eso obviamente que nos lleva a pecar. Amén. El temor al rechazo puede llevarnos a negar a Dios. Mateo 10:33, pero el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El temor al rechazo puede hacer que no seamos capaces de ser honestos. También vimos el temor al rechazo puede hacer que seamos incapaces a decir no. O sea, no le podemos decir que no a alguien por temor a que nos rechace. Es que si le digo que no, ya luego no me va a hablar. Es que si le digo que no, ya después ya no vamos a ser amigos. Si le digo que no a esto, ya después no vamos a ser amigas. Amén. Y hay un temor ahí irracional al rechazo. Vamos a ver, ahora continuamos, el daño del temor al rechazo, o sea, lo que provoca el temor al rechazo. El que tú vivas con temor a ser rechazado provoca esto que vamos a ver. Inciso A, la Biblia dice que el temor al rechazo es una trampa. Vamos a leer Proverbios 29:25, vayan conmigo la palabra de Dios. Proverbios 29:25.
Es un texto ya muy conocido por nosotros. Al menos aquí en la congregación yo he predicado varios sermones acerca del temor, cómo el temor afecta al ser humano, al inconverso, pero también al creyente. También el creyente, cuando el temor toma a una persona, ya no lo deja en paz. Ya no deja en paz a esa persona. Dice el Proverbio 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Otra versión dice, el temor del hombre trae una trampa. Como los ratoncitos, amén, cuando le ponemos trampas, ¿se acuerdan? Ya sea una trampa de jaula, donde le metemos le ponemos ahí un cebo. El ratoncito va y empieza a mordisquear el cebo, de repente unas palancas activan unos resortes que las ratitas quedan atrapadas. Y hay trampas que el enemigo nos pone a nosotros para que quedemos así atrapados como los ratoncitos, amén. Y una de esas trampas es el temor. Tú caes en el temor y quedas prisionero del temor. Tú caes en la trampa del temor y ya no eres capaz de pensar ni de hacer nada. Porque te bloqueas. Porque te atrapa y caes prisionero en la trampa del temor. Quedas prisionero de la trampa del temor. Y esto es muy terrible. Porque vemos gente que literalmente están atrapados así en la trampa del temor. Gente que vive encerrada en sus casas por temor a salir. Es un miedo irracional, es lo que decía ahorita. En una ocasión me topé con un hombre en un taller mecánico y pues parecía alguien normal. Estaba ahí sentado. Yo estaba esperando que me arreglaran mi carro. Y empecé a hacer plática con este hombre. Y de la nada me dice, oye, ¿me puedes hacer un favor? Me dijo. ¿Puedes salir y fijarte si no hay un carro rojo allí en la esquina parado? Pues yo muy obediente y voy, ahí voy a asomarme. Y eran sido unos sicarios, se imaginan. Así que salí y me asomé. Y le dije, no hay ningún carro aquí afuera. Le dije, hermano, no hay ni carros ahí en la esquina. En ninguna de las 4 esquinas no hay carros, le dije. Lo que pasa es que hace meses que me persigue una camioneta rojas. Ah, caray, dije yo. Sí, de hecho yo casi no salgo, dice, por lo mismo. Porque cada que me asomo por la ventana, cada que me asomo así por la ventana, que muevo la cortina para asomarme a la ventana, está enfrente de la casa esa camioneta roja. Yo no sé si sería cierto o no, amén. Pero hay gente que está enferma de los nervios que así vive. Que son incapaces de salir a la calle. Son incapaces de salir a la tienda porque en realidad tienen miedo de que algo vaya a pasar. Así es el temor, atrapa a las personas. Ya en ese punto de ni siquiera salir a la banqueta de la casa o al supermercado, a la tienda por miedo, ya es una cuestión patológica. Ya hay un daño psicológico en la persona. Pero hay personas que pueden vivir aprisionadas del temor y seguir viviendo una vida aparentemente normal, pero con mucho temor en su corazón, con mucho temor en su psique, aleluya, en su mente. Algo va a pasar, algo va a suceder. Las personas que padecen la alta presión
viven mucho con eso, ¿no? Pero es una afectación física, que uno de los síntomas es eso, es un sentimiento de persecución. Algo va a suceder, algo va a suceder. Ya la persona toma el medicamento, la presión se regula y esos pensamientos se balancean también. Pero hay personas que viven con temor, que viven encerradas en el temor. Por eso dice la palabra de Dios en esta versión, y está muy bien esta versión: el temor del hombre trae una trampa. Él mismo se pone una trampa a sí mismo cuando adopta el temor. Estamos hablando de las consecuencias del temor al rechazo. El que está atrapado tiene su vida controlada por el que lo atrapó. Si tú te dejas atrapar por el temor va a dominar tu vida. El temor te va a dominar. No vas a ser libre de elegir. No vas a ser libre de hacer, de ir para acá o para allá. No vas a ser libre ni siquiera de hablar. Puedes decir amén. Cuando un espíritu de temor te atrapa, tú eres libre para hacer absolutamente nada. Porque actúas en base a ese temor que hay en tu corazón. Y te bloqueas. No sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado, ¿bien? En circunstancias espontáneas. Que cuando he visto a veces alguna situación de peligro para mi vida o para la vida de mi familia, en ocasiones me he bloqueado por miedo. En una ocasión vimos que estaban moviendo, que estaban golpeando a un hombre y que estaban apuntándolo con armas. Amén. Así en la orilla de la banqueta de la calle por donde íbamos. Y recuerdo que en ese momento yo paré el carro y ya no supe qué hacer. Ya no supe si avanzar, no supe si darle reversa al carro, y me quedé ahí bloqueado, ya no supe qué hacer. Hasta que acabaron de golpear a este hombre, se subieron a las camionetas y se fueron. Pero así es el temor, puede decir amén. Así es el temor, te bloquea por completo. Y hay personas que viven bloqueadas por completo, prisioneras del temor. Hacen lo que el temor les dice hacer, lo que su miedo les dice hacer. Viven atrapadas, pues. El que está atrapado está trabado. No progresa en la vida. No crece en la vida. Personas que son incapaces de ir y postularse para un puesto de trabajo, por ejemplo. Que son incapaces de ir y poner una aplicación para algún trabajo. O sea, ir y dejar una solicitud de trabajo. Gracias, amén. Son incapaces de llevar una solicitud de trabajo porque viven atrapados en el temor, en el rechazo. ¿Qué van a decir que no? Tú podrás pensar que son puros flojos, no, pero es que hay veces que el temor atrapa de esa manera a las personas. Los hace incapaces de pensar que pueden ir y meter una solicitud de trabajo. Viven atrapados, no progresan en la vida, no crecen, no van más allá, no emprenden un negocio por temor a que no vaya a funcionar. Miremos algunos daños que causa el temor al rechazo. Número 1, casi siempre somos infelices cuando tenemos miedo al rechazo. No hay una felicidad. ¿Por qué? Porque somos incapaces de interactuar con los demás. No tenemos la libertad de hacer una plática, de preguntarle a alguien, por ejemplo, ¿cómo está tu día? Ahí ya se inicia una plática. Puedes decir amén. Hola, buenas tardes. Hola, buenos días. ¿Cómo va tu día? Pero el que vive con miedo es incapaz de eso. Ya a partir de eso, ¿cómo va tu día? Pues ya dependerá de las dos personas si se inicia una plática y al rato, si acaso al rato puedes irte o puedes estarte hasta riendo con esa persona de trivialidades, de cosas X.
Amén. Pero una persona que vive atrapada en el rechazo es una persona que es muy incapaz de ser feliz. Es muy incapaz de irradiar alegría, de irradiar paz, de irradiar armonía. ¿Por qué? De principio porque no la tiene dentro de sí mismo. Así que no la puede dar a los demás, no puede ser feliz. Hacemos cosas que realmente no queremos hacer. Lo que hablábamos ahorita. No le podemos decir no a los demás por miedo a que nos rechacen. Y eso habría... Eso hace muy infeliz a las personas que viven así. Yo digo, ahí viene otra vez esto. La cosa es que no les puedo decir que no, pues. Amén. Ahí viene esta otra vez. Y la cuestión es que no le puedo decir que no. Tengo que seguir el rollo, tengo que decirle que sí. Por lo que sea. Porque pues tengo miedo que me vaya a rechazar. Pero también no me gusta que sea así. Pero es mi único amigo, es mi única amiga. Aleluya. Y me quedé. Podemos ser culpables porque sabemos que estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque en base al rechazo actuamos y como actuamos en base al temor al rechazo, vamos a acabar haciendo cosas malas o cosas incorrectas. Vamos a acabar equivocándonos en decisiones. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado esto? Por miedo a decir no, termina haciendo lo que no quiere hacer. A mí me ha sucedido algunas veces, ¿sabes? Híjole. Por miedo a decir no, consentimos ciertas cosas, ciertas conversaciones. Consentimos cosas, ¿sabes? Por miedo a decir no. Y terminamos haciendo cosas indebidas, ¿sabes? Terminamos haciendo mal y terminamos siendo culpables. Aleluya. Cuando hay miedo al rechazo, servir a Dios es un tormento. Porque vivimos en constante rechazo, experimentando constante rechazo. Por ejemplo, en la iglesia, somos una comunidad. Porque somos un grupo de gente que nos juntamos. Y nos juntamos para glorificar a Dios. Pero en ese grupo de personas que nos juntamos, habemos personas que pensamos diferente a los otros. Cada quien tiene su propia individualidad, su propia personalidad. Y muchas veces este problema del rechazo lo traemos del mundo, llegamos a la iglesia, pero no lo soltamos. Y estamos asistiendo a la iglesia, pero vivimos en ese rechazo. Vivimos en el rechazo todavía. Y eso nos va a impedir hacer relaciones sanas dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Buscar relaciones sanas dentro de la congregación. Llega un punto en el que no nos sentimos con los no salvos, o sea, no nos sentimos pecadores, porque estamos en la iglesia. Y no nos sentimos salvos tampoco. O sea, no nos sentimos ni aquí ni allá,
como decía el Kiko, ni fu ni fa. Amén. Porque no cabemos en ningún lado. No cabemos en la iglesia y no cabemos en el mundo por el rechazo que vivimos. Porque somos incapaces. Venimos del mundo con el rechazo. Llegamos en la iglesia, seguimos con el rechazo, así que no cabemos en ninguna parte. No cabemos en ningún lugar por el rechazo con el que ya venimos. Número 3. Podemos tener dificultades en las relaciones y tener problemas de relación. Nos sentimos manipulados y utilizados por las personas a las que no les podemos decir no. Es una lucha muy tremenda dentro de la persona que vive con rechazo. Es una lucha horrible. Amén. Créanme que yo sé de lo que les hablo. Yo sé de lo que les digo. Es horrible, nos sentimos manipulados, es cierto. Lo que les decía ahorita, ahí viene otra vez esto y ya me cayó mal, pues. Ahí viene otra vez esta y ya me cayó mal porque ya me agarró. Es como lo que decimos, es que ya me agarró la medida ya me agarró la medida esta. Ya sabe cómo llegarme. Ya sabe por dónde llegarme, y es un tormento, se lo digo, amén. De verdad, es un tormento vivir esta situación. Porque en verdad tú sientes que los demás abusan de ti, sea o no, tú sientes que los demás están abusando de ti. Empezamos a sentirnos resentidos hacia esas personas. Las queremos tener junto a nosotros. Nos aguantamos todo lo que nos puedan hacer, porque no queremos que se vayan, pero a la vez nos empezamos a resentir en contra de ellos. ¿Se imagina qué dicotomía tan extraña? O sea, qué lucha tan extraña dentro de uno mismo. Me cae muy mal, pero no quiero que se vaya. Aparte es el único amigo que tengo aquí. Aparte es la única persona con la que más o menos me entiendo aquí en la iglesia. O es la única persona con la que puedo hablar aquí en el barrio, en la colonia. Pero a la vez hay un resentimiento hacia esa persona. ¿Te suena familiar? Yo espero que nadie, yo espero que la gran mayoría de las personas no vivan esta lucha, pero hay muchas personas que la viven. Llegan atrapados en esto. Pégame, pero no me dejes. Amén. Pégame, pero no me dejes. Esto es muy común en los matrimonios. Muy común en los matrimonios. Es un calvario, es un infierno la relación. Pero aún así, ahí sigue. Ya es una situación ya enfermiza, ya es algo muy nocivo. Pero aún así ahí sigue. ¿Por qué? Por lo que sea. Ni modo, no me quedó de otra, es lo que me tocó. Aleluya. O bueno, me lo merezco porque hice mal. Y me aguanto. Y están con la persona, pero resentidos en el corazón. Enojados, viven enojados con las personas. Empezamos a evitarlos. No podemos ser sinceros con nuestros sentimientos. ¿Es una familiar? No le podemos decir que no. No le podemos decir a esa persona lo que realmente sentimos. Qué terrible, amén. Es algo horrible, de verdad es algo horrible, amén. Literalmente, número 4, literalmente podemos involucrarnos en el pecado, hacer el mal. Den ahí por favor Isaí, Mateo 10:28, por favor, Mateo 10:28. O no sabes qué, mejor Isaí, mejor Éxodo 20:3.
Yo leo Mateo 10, 28. Nos hacemos daño a nosotros mismos porque dañamos nuestra relación con Dios. Mateo 10, 33 dice así la palabra de Dios. Mateo 10, 33. Ya cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Recomplacer a los hombres es idolatría. Vivir para complacer a los hombres es idolatría. Idolatría a fuerza, ¿se imagina? Qué curioso esto. Una idolatría obligada. Es que si no agrado a mi amigo, mi amiga me va a dejar. Así que estás obligado a agradar a esa persona. Estás obligada a agradar a esa persona. ¿Se imagina que es un tormento eso? Es un tormento. Porque no eres libre. Ya tu vida depende de otra persona. Amén. Tu felicidad depende de otra persona. Tu estabilidad depende de otra persona. De una persona a la cual estás obligada a agradar. Sacas a Dios para empezar a agradar a otros. Empiezas a hacer cosas equivocadas, empiezas a hacer cosas malas para agradar a otros. Yo creo que esto es muy común en las escuelas, con los jovencitos. Jovencitos que se involucran en cosas que saben que están mal, pero que las hacen por ser parte del grupo, por ser parte de la abuelita. Saben que lo que van a hacer está equivocado y que se van a meter en problemas, pero aún así lo hacen por no sentir el rechazo de los demás. Esto es terrible, esto es una lucha. Muchas veces pensamos que los jovencitos son malos por sí mismos, pero muchas veces son malos porque son influenciados por otros. Y como viven con ese rechazo, no quieren salirse de esa bolita, de ese grupito, o de ese amiguito, o de esa amiguita, y terminan haciendo cosas equivocadas en contra de su propia conciencia. Saben que está mal, pero lo hacen por miedo a ser rechazados. ¿Sabía? Éxodo 23, por favor, Isabel. No tienes imagen ninguna. No tendrás dioses ajenos ante mí, delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, no debes de vivir para agradar a otros, a otras. Debemos de vivir únicamente para agradar a Dios. Puede decir amén. Amén. Y eso, aleluya, inevitablemente, cuando tú vives para agradar a Dios, inevitablemente agradas a los demás. ¿Es así? Pero el agradar a los demás es consecuencia de que tú dispones tu corazón para agradar a Dios, porque ya no hay otra cosa que sea más importante para ti que agradar a Dios. En cambio, cuando vives para agradar a los hombres, no, yo te digo algo, amén. De principio, nunca vas a quedar bien con los hombres. Puedes decir amén. Todo el tiempo vas a quedarle a deber a alguien cuando vives para agradar a los hombres. Podemos perder nuestras almas. Mateo 10, 28, esto es terrible. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Luchas para agradar a los hombres? De los hombres no van a tener recompensa en la eternidad. De los hombres no tendrás recompensa en la eternidad. ¿Tienes miedo de decirle no a alguien? ¿Tienes miedo de decirle no a llevar a cabo un acto equivocado? ¿Y prefieres mejor ofender a Dios que ofender a tu amigo, a tu amiga, al decirle no? Bueno, dice la Biblia, no le tengas miedo al que puede matar tu cuerpo, mejor tengas miedo al que puede matar tu alma y mandarla al infierno. Ese es Dios.
Es Dios. El diablo no puede. El diablo no puede matar tu alma. El diablo no puede mandarte al infierno. Puede influirte para que te vayas a esconder al infierno. Amén. Pero él no puede meter a nadie en el infierno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y al próximo capítulo vamos a ver la parte final. Curando el temor al rechazo.